Estamos nuevamente con nuestro compromiso de todos los miércoles estudiando la carta del evangelista San Juan en el material que estamos llevando todos los miércoles. Entonces aliste su material, aliste su cuaderno, su lápiz, porque vamos a empezar a trabajar en la cartilla que tenemos de todos los miércoles. Entonces el Evangelio de San Juan, viviendo en el Espíritu, y entramos hoy a la lección número 6. La lección número 6 que tenemos número 6. Y empezamos a estudiar el capítulo 3 de San Juan. En el capítulo 3 de San Juan, entonces vamos a leer el pasaje bíblico que es muy conocido por todos nosotros en ese marco de que conocemos el Evangelio según San Juan. Es la narración que nos da de Nicodemo. San Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque las señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu es. Verso 7. No te maravilles del que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Verso 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio, sino os he dicho cosas terrenales, y no creéis. ¿Cómo creéis si os dijere las celestiales? Verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amantísimo Dios, gracias te damos por tu palabra en esta noche, en este momento, Señor. Gracias te doy porque tú has sido bueno con nosotros. Y en medio de estas circunstancias, en medio de esta situación mundial, tus hijos, tu iglesia, tu pueblo, tu remanente, se congrega de alguna manera. Permita que este medio sea de bendición y que el mensaje de tu palabra llegue a nuestro corazón y a tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, abrimos la cartilla de la lección 6. La lección 6 está dividida en 4 partes. Usted mira ahí en el material, en la página 13, el material, esta lección 6 está dividida en 4 partes. En esta noche, este miércoles, hoy 1 de abril, bienvenido a abril, 1 de abril, vamos a ver las 2 primeras partes. La primera parte es algo que vamos a trabajar para calentar, algo para hacer. Entonces, algo para hacer lo vamos a hacer ahí a través de la lectura. Entonces,
En el material vamos a llenar lo que dice la cartilla, el material. Entonces iniciamos. Nicodemo era ¿un qué? Un principal entre los judíos. Él vino a Jesús, vino de noche. Vino a Jesús de noche. Algo peculiar, ¿por qué de noche? Ahora más adelante lo vamos a mirar. Y cuando Nicodemo viene y busca a Jesús, él reconoce que Jesús era un maestro. Jesús era un maestro. Y no solamente Nicodemo reconoció que Jesús era un maestro, sino que venía de parte de Dios. Jesús respondió en el verso 3, Jesús respondió que aún para ver el reino de Dios, un hombre ¿qué debe hacer un hombre para ver el reino de Dios? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Eso está en el versículo 3. Y en el versículo 5, un hombre no puede entrar en el reino de Dios si no naciere. Hay dos situaciones que Jesús le enseña a Nicodemo, que el hombre para que entre en el reino de los cielos debe haber nacido de agua y espíritu. En ese nacimiento de agua y de espíritu, entonces Nicodemo queda un poco confundido. Y entonces el Señor Jesús en el verso 6 le dice, espere un momentico, ahora más adelante voy a profundizar en eso. Lo que es nacido ¿de qué? De carne. Carne es. Ahora vamos a mirar una cita para profundizar un poquito esto de lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y entonces vamos a diferenciar estas dos situaciones. ¿Quién era Nicodemo? ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo, la palabra del Señor en el San Juan nos dice que él era un principal. ¿Qué es eso de ser un principal? El gobierno judío estaba organizado por un Sanedrín. Sanedrín. Y ese gobierno que se llamaba Sanedrín estaba conformado por 71 personas. 71 personas conformaban ese grupo llamado Sanedrín. ¿Quiénes eran? Estaba conformado por, voy a retomar acá un poquito porque es importantísimo. Sanedrín. 71 personas. ¿Quiénes lo conformaban? Primero que todo, el presidente de ese Sanedrín era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. ¿Quién más? Sumo sacerdote. Estaba conformado por los principales sacerdotes.
estaba conformado por los ancianos principales. Y estaba conformado por los escribas. Todos estos tenían una característica muy especial, que eran fariseos. Fariseos. Como eran fariseos, tenían que conocer muy bien la ley. Y este grupo era el que regía toda la parte civil y penal. Toda la parte civil y penal organizados por el Sanedrín. Y Nicodemo era uno de estos principales. Nicodemo era uno de estos principales. La pregunta es, si Nicodemo tenía que ser fariseo y estaba en uno de estos 71 personajes en los cuales estaba el sumo sacerdote, principales sacerdotes, ancianos principales y escribas, la pregunta es, ¿Nicodemo era capacitado? ¿Nicodemo era inteligente? ¿Nicodemo era preparado? ¿Sabía la ley? La respuesta es, claro que sí. Sí sabía. Conocía la ley. Conocía cómo se regían toda la parte civil y toda la parte penal de los judíos. Mas, sin embargo, en la parte espiritual, él con gran vergüenza le toca ir de noche. Con vergüenza porque puede saber mucho. Y nosotros, quizás a veces nos pasa lo de Nicodemo. Sabemos mucho, tenemos mucha letra, tenemos muchos títulos, tenemos mucha preparación, tenemos mucha antigüedad en el llamado evangelio, en la llamada iglesia, en la llamada preparación. Y muchas veces tenemos mucha preparación, pero de espíritu poco. Tendríamos mucha letra. A Nicodemo tendría mucha preparación, pero de espíritu no sabía nada. Por eso, en el pasaje bíblico, usted mira la narración y él le tiene que volver a preguntar, ¿cómo así? Y es que uno siendo viejo puede entrar al vientre de la madre. Y entonces Jesús le dice, a ver, Nicodemo, de cierto, o sea, como quien dice, por favor, Nicodemo, entienda. Y entonces es cuando el Señor Jesús le dice allá en el versículo 6, lo que es nacido de carne, carne es. Este bultico es lo que es, y como nació, nació es. Pero ahora necesitamos es nacer del Espíritu, Y entonces, cuando el Señor Jesús en el versículo 7 le dice, hay que nacer del agua y del Espíritu, la parte espiritual, porque la parte terrenal, carnal, lo de carne, carne es. Entonces vamos a Romanos, ahora sí, quiero ir a Romanos capítulo 8, versos 8 y 9. Con esta presentación de Nicodemo, quién era y qué eran los principales, quería yo resaltar que Nicodemo no era cualquier personaje, era uno principal que era muy conocedor de todas las cosas de la ley. Pero vamos a mirar qué dice Romanos, versículo 8, 8 y 9. Los que vienen según la carne no pueden agradar a Dios. La carne no puede agradar
a Dios. Lo que es todo lo que viene de la carne no puede agradar a Dios, porque el mismo libro de Romanos dice que los que están en la carne están muertos, y los que están muertos están muertos. Ningún muerto puede ni quiere hacer nada, y así quisiera no puede porque está muerto. Y enfáticamente nos vamos a agradar a Dios, no puede, porque la carne está muerta, y si está muerta no puede agradar a Dios. ¿Qué dice el versículo 9? Mas vosotros no vivís según la carne. Ahora nos está hablando en el versículo 8, hablaba los que viven en la carne. Ahora en el versículo 9, vamos a mirar, en el versículo 9 nos va a hablar los que viven en el Espíritu. Y a eso era que se refería Jesús con Nicodemo, para vivir en el Espíritu. Y entonces vamos a mirar quiénes son los que viven en el Espíritu. Mire, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si vivimos en el Espíritu, entonces si estamos, dice, Dios mora en nosotros. Mora. Aquí la carne está muerta y el Espíritu mora en vosotros. La diferencia, según Romanos capítulo 8 y 9, los que están en la carne están muertos y no pueden agradar a Dios. Los que están en el Espíritu, entonces Cristo vive en ellos y el Espíritu mora en vosotros, porque estamos viviendo en el Espíritu. Y a ese es el nuevo nacimiento que Jesús le hablaba a Nicodemo. Miremos la referencia de Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 12 al 14, para reforzar esto que les estoy hablando de Romanos 8. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 14. Primera de Corintios, capítulo 2, 12, 14. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, no hemos recibido el Espíritu. Mire este Espíritu, por favor miremos qué característica tiene este Espíritu. Ahí en la Biblia, yo también quise escribirlo de la misma manera. Mire, espíritu de este mundo con minúscula. Ese espíritu de este mundo que está en minúscula es el mundo de la carne. Y nosotros que hemos recibido, no el espíritu de este mundo, sino, mire, este otro espíritu. ¿Sí ve la otra diferencia? Sino un condicional, sí, ¿no? El espíritu que proviene de quién? Que proviene de Dios, para que nosotros, por favor, para que nosotros, yo puedo escribir aquí, despertar, alertar, vivir, gozar, disfrutar, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios nos ha, concedido. Ese espíritu es nada más y nada menos que se llama el Espíritu Santo. Y en ese Espíritu Santo, entonces es el que Dios nos ha dado. Y a eso era lo que se refería Jesús con Nicodemo.
Ahora vemos las dos clases de vivir en la carne y vivir en el espíritu. Vamos al punto 7 del material, estamos en la página 13.7, seguimos ahí, según la lectura que hicimos al principio. El Hijo del Hombre, Jesús, tuvo que ser levantado, así como Él fue crucificado y fue expuesto a vituperio público. De esa manera, Jesús le hablaba a Nicodemo y le decía, de esa manera, como Jesús tuvo que ser levantado en la cruz, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Esa referencia está en Números 21:9. Números 21:9. Entonces, todo aquel sucedió en el desierto que el pueblo estaba muriendo. Y entonces Dios le dice a Moisés, haga una serpiente de oro y levántela en una asta. Y todo aquel que mire la serpiente no morirá. Vamos a la referencia bíblica, miren. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. El pueblo estaba muriendo. Entonces Jehová Dios le dice a Moisés, haga la serpiente. Y todo aquel que mire la serpiente, entonces va a vivir. De esa misma manera y esa misma comparación en el pasaje bíblico nos habla. Todo aquel que mire a Cristo crucificado, que murió por cada uno de nosotros, entonces va a vivir. Y ese es el nacimiento. Punto 8 del material. La razón por la cual Jesús vino al mundo fue porque Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. Todo aquel que cree, para que todo aquel que cree, el que cree, no se pierda, sino que tenga esta vida. Es la que nosotros necesitamos buscar a través de la misericordia de Dios para tener ese nuevo nacimiento, esa vida, porque esa vida es de agua y de espíritu. Esta vida es una vida eterna, una vida que no vamos a morir, una vida donde vamos a estar eternamente y para siempre. Punto 9. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. Punto 10. La persona que cree en Jesús no es condenada. ¿Qué necesitamos? Creer. Necesitamos creer, pero creer de corazón, creer de una manera muy real. ¿Y quién califica esa manera? ¿Y quién autoriza? ¿Y quién aprueba eso? Es el mismo Dios, que Él es el que conoce los corazones. Porque muchos pueden decir, alabar, cantar, predicar. Incluso a veces algunos, dice la Biblia, que le van a reclamar a Dios, oiga Señor, pero en tu nombre oramos, en tu nombre hicimos milagros. Dice, apartados de mí, no te conozco. Porque Dios que conoce corazones. Recuerde cuando el mensaje a las iglesias, el mensaje en las iglesias, Apocalipsis capítulo 3, dice, yo conozco tus obras, yo te conozco. Entonces Él conoce cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Vamos a pasar
al otro punto. Y vamos a mirar el versículo 36, 3:36 de San Juan. Es un versículo que quizás lo conocemos, pero no lo hemos profundizado. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces aquí hay dos situaciones que podemos contraponer. Uno que se llama la vida, pero la vida que hablamos ahora, que es la vida eterna. Y otra contraposición que se llama la ira de Dios. Este es el reino de los cielos y este es condenación. Están las dos posturas y están las dos situaciones que el versículo nos presenta. Y en estas dos posiciones que el versículo nos presenta, entonces dice Efesios del 1, Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Miren lo que dice. Vamos a hacerle un barrido rápido a esos 5 versículos, sobre todo el 1 y el 5. Y Él os dio vida a vosotros. Él, Dios, el Padre. Cuando estabais, ¿qué? Volvemos otra vez. Nos da vida porque estábamos, ¿qué estábamos? Estábamos muertos. ¿En qué estábamos muertos? Ay, mire. En dos cosas. Delitos, que es todo lo que tenga que agredir a la ley civil, y pecados. Todo lo que desagrada a Dios. Todo lo que desagrada a la parte civil y todo lo que desagrada a la parte espiritual. Delitos. Todo mundo desagrada al gobierno. Todo mundo infringe la ley. Todo mundo se la pasa, como dicen aquí los de Bucaramanga, por la galleta. Los hijos de Dios que han nacido de nuevo no pueden cometer delitos. No pueden cometer infracciones. No pueden cometer cosas que agredan la ley. En estos días hay que tratar de obedecer los parámetros. Allá los que son choferes, conductores, no podemos agredir porque para eso Dios nos salvó de nuestros delitos. Todo lo que es lo civil y penal. Y los pecados es todo lo que es espiritual. Eso es nacer de nuevo. No solamente no mentir, no fornicar, no adulterar. Todos esos son pecados. Pero también los delitos. Todo lo que agrede las leyes civiles y penales son delitos. Y por eso lo condena la ley. Por eso le da cárcel, por eso le da multa, por eso le da comparendo. Por eso es que hay que pagar unos impuestos. Porque somos infractores de la ley. Pero Dios también nos viene a salvar de esos delitos. Eso es nacer de nuevo, no solamente en la parte espiritual, sino en la parte civil, penal, en la parte de este mundo. No solamente esperar para ser ángel de luz allá, cuerpos transformados y cuerpos gloriosos. No, aquí también necesitamos ser luz. Aquí también, recuerden que en una reflexión dijimos, somos la sal de la tierra, somos la luz de este mundo, somos los embajadores de Cristo aquí en esta tierra. Entonces, aquí también debemos mostrar ese nuevo nacimiento, parte civil, parte penal y parte espiritual.
Vamos a Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es aquel Espíritu que mora en vosotros. Y aquí entonces quiero resaltar la segunda parte, la parte B. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no hemos nacido de nuevo en delitos y pecados, no somos de Cristo. Mi hermano, alerta. Si usted infringe la ley, si usted infringe la parte del gobierno, si usted infringe la parte legal, si usted infringe todo lo civil, penal, y infringe lo espiritual, dice el versículo, no tiene el Espíritu de Cristo, entonces consecuencia, no es de Él, no somos de Él. Alerta. Tengamos cuidado. No pensemos que sabemos mucho, como Nicodemo. No creamos que nosotros las sabemos todas. Los títulos, la antigüedad, el conocimiento en letra, podemos tener muchos versículos subrayados, podemos haber aprendido mucho de memoria y de boca, pero el nacimiento debe reflejarse, el nacimiento debe mostrarse, el nacimiento en agua y en espíritu debe ser entendido en la parte espiritual. Terminamos nosotros el material diciendo con esta pregunta, ¿es usted un Nicodemo? Quizás usted siempre ha sido una persona religiosa, católica, musulmán, evangélica, la religión. Usted ha nacido de arriba por el Espíritu Santo de Dios. Si usted ha nacido de nuevo de parte del Espíritu de Dios, necesitamos ser unas nuevas criaturas. Hemos estado recalcando últimamente aquí en la iglesia el versículo de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas. He aquí, todas son hechas nuevas. Ese es el nuevo nacimiento. Pidámosle al Señor Jesús que nos muestre en qué necesitamos cambiar, nacer de nuevo. Incluso nosotros sabemos algunas cosas en las que no hemos nacido de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo debe ser un nacimiento integral. Porque últimamente he repetido esta frase: Dios viene por una iglesia santa, limpia, pura. Dios viene por su iglesia. Dios no viene ni por maestros, ni por seminaristas. Dios no viene ni por un seminario. Dios no viene si yo conozco tal doctrina, si soy calvinista, si soy arminiano, si soy luterano. Si... No. Eso está bien que aprendamos la academia, la letra, el seminario, eso está bien que escudriñemos, eso está bien que aprendamos, pero lo importante es que nazcamos en agua y espíritu para mostrarle a este mundo ese nuevo nacimiento. Podemos conocer muchas cosas como Nicodemo, tener una hoja de vida excelente como Nicodemo, pero si el cambio, el mundo no lo ve, hemos perdido. Que Dios nos ayude. Amantísimo Dios, gracias te damos. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración para ti. Gracias por permitirnos desarrollar esta primera parte de la lección 6 de este material. Viviendo en el Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con nosotros. Un saludo allá a todos los hermanos de la iglesia, a todos los amigos que nos ven, a todos los familiares, a los muchachos de la fundación, un abrazo. Seguimos ahí conectados a los muchachos de la fundación. Les animo que sigamos estudiando, sigamos metidos ahí en la presencia del Señor.
Para todos, Dios les bendiga. Amén.